Y en el living de Telediario Federal estamos junto a Pepe Marcelino, que eso, como siempre, nos indica que estamos ante un nuevo espacio del campo. Y en la oportunidad de hoy acompañados por el ingeniero Gabriel Espósito, quien nos va a ayudar a abordar un poco la situación del trigo, la siembra del trigo, las tareas que se están llevando a cabo y sobre todo teniendo en cuenta que según el gobierno nacional se anticipan rindes récord. ¿Esto es así? Sí, no solo rindes récord, sino superficie récord. Todavía no está delimitada cuánto va a ser la superficie, pero se presume que va a crecer mucho en relación a los años anteriores. Y esto pone una gran alegría para todo el mundo, porque tener mucho trigo es tener más alimentos para el país y más alimentos para el mundo y muchas posibilidades de transformar eso en riqueza económica. Pero también presupone que tenemos que hacerlo bien, porque si no tenemos problemas de comercialización. ¿Qué quiere decir cuando dice que hay que hacerlo bien? El trigo lo usamos para hacer pan. Para hacer pan el trigo tiene que leudar, tiene que la miga hacerse esponjosa, y para eso necesitamos que el trigo tenga proteína y calidad proteica para hacer pan. Cuando rinde mucho, que es lo que acabas de decir vos, lo que se nos diluye es esa proteína. Entonces nos puede pasar que si rinde demasiado, el trigo no nos sirva para hacer pan. El trigo calidad. El trigo calidad, necesitamos trigo de calidad. Entonces para eso hay que hacer varias cosas agronómicas, que es a la hora de manejar los cultivos para poder tener trigo de calidad que lo podamos exportar al resto del planeta. ¿En alguna provincia en particular ha crecido esta área de siembra o la intención de área de siembra, o es un proceso que se da de manera generalizada? Se está dando generalizado en la región pampeana. Córdoba, por ejemplo, había perdido una gran cantidad de superficie de trigo años atrás. Parte de eso está explicando, conjuntamente con el exceso de precipitaciones, los problemas de anegamiento que tenemos, porque para que la gente entienda, si sembramos solo soja, nos vamos a llevar 700 milímetros de agua, pero si hacemos soja con trigo, con maíz, con pasturas, etcétera, nos podemos llevar 1200 milímetros de agua. Esa diferencia hace de que si sobra el agua, como estos últimos años, las napas se van para arriba. Entonces ese es el problema que ha pasado en la provincia de Córdoba, y por suerte se está revirtiendo de manera acelerada. ¿Ustedes, entre los dos, pueden explicarnos a qué responde esta vuelta al trigo? Una cuestión previa, que cuando dice 1500 milímetros son 1500 litros por metro cuadrado que se van. O sea, que es muchísimo lo que se bajan las napas. Sí, yo creo que hay una expectativa interesante de precios por un lado. Además, la genética de trigo avanzó muchísimo. Ya tenemos, normalmente es uno de los cultivos que más mejoramiento genético tiene para ser tolerante a enfermedades básicamente provocadas por hongos desde siempre, para evitar el uso de agroquímicos. Y bueno, tenemos, como decía Gabriel, trigos de la máxima calidad. Argentina, juntamente con Francia, Australia, Estados Unidos, Canadá, estamos dentro de los 4 o 5 países con mejor calidad panadera de los trigos. Y bueno, creo que sería una pena no aprovechar el potencial que tenemos como ambiente y como cultivo, ¿no? ¿Coinciden ustedes también con los rindes que anticipan La Nación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por ejemplo? Sí, coincide, un poco también lo anticipaba Gabriel, y lo que es interesante, el poder tener un pronóstico más o menos certero nos permite también adecuar una tecnología adecuada a lo que uno espera. Es decir, si yo tengo un año que espero muy seco, obviamente se va a utilizar una variedad de menor potencia, se va a fertilizar menos, se va a hacer un control de malezas no tan adecuado quizás, pero en estas condiciones donde uno sabe que va a estar llegando prácticamente con el agua que tenemos a una etapa fundamental, que es el macollaje, que es la cantidad de cañitas, de tallitos que nos va a dar la planta, y por lo tanto un alto potencial de rinde, uno puede jugarse a una mayor fertilización, una mejor variedad, y bueno, todo eso coadyuva a que, como digo yo siempre, después derrama en la sociedad, porque hay mucho más flete, mucho más trigo para exportar, va a ser más barato el pan, se supone. No va a ser así, pero bueno, debería serlo, pero sí, no como ocurrió otros años, donde pensemos que el 50% de la transformación
formación de la harina del país está en la región próxima a Río Cuarto, de la capacidad de molienda, ¿no? Entonces, el anteaño, los molinos nuestros traían el trigo de la zona triguera núcleo, digamos, Bahía Blanca, Pringles, Suárez, para acá para poder hacerlo. En cambio, tenerlo acá es una cuestión también de flete que abarataría mucho y haría mucho más eficiente el proceso. Entonces, ¿va a tener un impacto positivo para el bolsillo argentino o no? Sí, sin duda. ¿Sí? Sin duda. Sin duda, porque vos estás aumentando mucho el volumen de cereal que podés llegar a comercializar, sobre todo a nivel internacional. Pensemos que Argentina necesita 5 millones de toneladas de trigo. El año pasado produjimos 16 millones, quiere decir que pudimos exportar 11. Sí. Si ahora se aumenta mucho la superficie, como se sospecha que va a pasar, vamos a tener muchas más toneladas para poder comercializar. Y eso significa dinero que entra al país, divisas que entran al país, que puede derramarse en la sociedad dependiendo de lo que hagamos con eso y cómo manejemos todo el circuito y toda la cadena de valor del trigo. ¿Y qué impacto va a tener en la salud de los suelos esta vuelta al trigo? El trigo es fundamental para sostener la productividad del suelo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de raíces que se llama raíz en cabellera, que provoca que todo el suelo sea explorado y perforado por raíces. Eso genera que cuando las raíces se mueren, quedan poros, quedan canales por donde ingresa el agua, entra el aire, circula la temperatura, se mueven lombrices, se mueven animales y eso le da vida al suelo. Además hay una realidad, si vos tenés un cultivo de verano y durante el invierno no tenés nada, tenés usado o vivo al suelo durante 4 o 5 meses al año. Sí. Si vos pones trigo, tenés usado o vivo el suelo durante 11 meses al año. Trigo y el cultivo de verano. Entonces la dinámica biológica cambia y se parece un poquitito más a lo que naturalmente era. Por eso el suelo mejora. Bueno, entonces, por donde se lo mire, celebramos esta vuelta, esta ampliación del área a sembrar y, por supuesto, los rindes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Celebramos en el Día del Periodista el aumento del área de trigo. Bueno, cómo no. Vamos a brindar por eso. Dale. Gracias, Marcelino, gracias, Expósito.